Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente, en una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a explorar un tema que ha estado rondando en la mente de muchos fans. ¿Qué es lo que realmente le preocupa a Kerem sobre Hande? Sé que muchos de ustedes son tan fanáticos de esta pareja como yo, y hemos seguido de cerca cada uno de sus movimientos, desde su química en pantalla en Love is in the Air hasta su relación en la vida real. Han sido momentos llenos de romance, complicidad y también, como en toda relación, algunos rumores y especulaciones. Por eso, hoy vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos, lo que se ha dicho y lo que podríamos inferir sobre las posibles preocupaciones de Kerem con respecto a Hande. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho más contenido sobre telenovelas turcas, chismes de celebridades y análisis profundos de sus personajes favoritos. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel es sin duda una de las actrices turcas más populares del momento. Su belleza es innegable, su talento actoral es evidente y su carisma la ha catapultado a la fama internacional. Pero con la fama, como todos sabemos, vienen responsabilidades, presiones y, a veces, preocupaciones. Es precisamente en estas preocupaciones donde radica la complejidad de la vida de una celebridad, y el rol de aquellos que los aman y los rodean se vuelve crucial. En el caso de Kerem Bürsin, su rol como pareja de Hande y presumiblemente también como amigo y confidente, lo coloca en una posición única para observar y posiblemente inquietarse por diversos aspectos de la vida de su amada. Una de las principales preocupaciones que podría tener Kerem con respecto a Hande es la intensa presión mediática a la que está sometida. Hande es constantemente perseguida por los paparazzi, cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier rumor sobre su vida personal se convierte en noticia de primera plana. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y estresante, y es comprensible que Kerem, como su pareja, se preocupe por el bienestar emocional y mental de Hande. No es simplemente la presencia constante de las cámaras, sino la naturaleza implacable de la industria del entretenimiento, que constantemente busca crear una narrativa, muchas veces sensacionalista, alrededor de la vida de las figuras públicas. La falta de privacidad, la distorsión de la realidad y la creación de historias a menudo infundadas son elementos que pueden erosionar la estabilidad emocional de cualquiera, y Hande no es inmune a estos efectos. Pensemos en la cantidad de veces que hemos visto titulares sensacionalistas sobre ella, a menudo basados en especulaciones infundadas o en interpretaciones erróneas de sus acciones. La prensa puede ser cruel y despiadada, y Hande ha sido víctima de esto en muchas ocasiones. Imaginen lo difícil que debe ser vivir bajo ese escrutinio constante, sabiendo que cualquier error, por pequeño que sea, puede ser magnificado y utilizado en su contra. La gestión de la imagen pública se convierte en una tarea titánica, una coreografía constante para evitar pasos en falso que puedan ser explotados. La espontaneidad se ve sofocada, la libertad de expresión se limita, y la presión de mantener una imagen perfecta se convierte en una carga pesada. Es en estos momentos de vulnerabilidad que el apoyo de la pareja se convierte en un pilar fundamental, un refugio donde Hande puede ser ella misma, sin el temor constante de ser juzgada o criticada. Otra posible preocupación de Kerem podría estar relacionada con la sobreexposición de Hande en las redes sociales. Si bien las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar proyectos, también pueden ser un campo minado de comentarios negativos, críticas y acoso. Hande tiene millones de seguidores en Instagram y Twitter, y aunque la mayoría de ellos la aman y la apoyan, también hay una minoría que se dedica a insultarla, criticarla e incluso amenazarla. Este fenómeno, conocido como toxicidad online, se ha convertido en una plaga en la era digital, y las celebridades son a menudo los principales objetivos. Es natural que Kerem se preocupe por el impacto que estos comentarios negativos pueden tener en la autoestima y la confianza de Hande. Él ha visto de primera mano cómo las redes sociales pueden afectar la salud mental de las personas, y seguramente quiere protegerla de ese daño. Además, la constante necesidad de estar presente en las redes sociales, de publicar contenido y de interactuar con los fans, puede ser agotadora y consumir mucho tiempo y energía. La obligación de mantener una presencia activa en las redes sociales se convierte en una fuente de estrés adicional,
una tarea que consume tiempo valioso y que en ocasiones puede resultar contraproducente. La comparación constante con otros, la búsqueda de la validación a través de likes y comentarios, y la presión de mantener una imagen perfecta pueden generar ansiedad y afectar la salud mental. Kerem probablemente observa de cerca cómo Ande maneja estas dinámicas, y su preocupación radica en protegerla de los efectos negativos de esta sobreexposición. Un tercer aspecto que podría generar preocupación en Kerem es la dedicación extrema de Ande a su trabajo. Ella es una actriz muy comprometida y apasionada, y siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Sin embargo, a veces esta dedicación puede llegar a ser excesiva y afectar su equilibrio entre la vida laboral y personal. La pasión por el trabajo puede convertirse en una obsesión, y la línea entre el compromiso y la adicción al trabajo puede volverse borrosa. Hemos visto cómo Ande ha trabajado incansablemente en múltiples proyectos al mismo tiempo, a menudo sacrificando su tiempo libre y su descanso. Esta sobrecarga de trabajo puede llevar al agotamiento físico y mental, y es comprensible que Kerem se preocupe por su salud y bienestar. Él seguramente quiere que Ande se tome tiempo para relajarse, disfrutar de la vida y cuidar de sí misma, y no solo centrarse en su carrera. El agotamiento, también conocido como burnout, es un riesgo real para las personas que trabajan en industrias tan exigentes como el entretenimiento. La falta de sueño, la alimentación irregular, la falta de tiempo para el ocio y el aislamiento social son factores que contribuyen al deterioro de la salud física y mental. Kerem, como pareja, probablemente se preocupa por la capacidad de Ande para establecer límites saludables y priorizar su bienestar por encima de las exigencias del trabajo. Además, la ambición de Ande y su deseo de triunfar en la industria del entretenimiento también podrían generar cierta preocupación en Kerem. Si bien la ambición es una cualidad admirable, también puede llevar a la obsesión y al descuido de otras áreas importantes de la vida. Kerem podría estar preocupado de que Ande se centre tanto en su carrera que descuide sus relaciones personales, su salud y su felicidad. La ambición desmedida puede llevar a la pérdida de perspectiva y a la priorización del éxito profesional por encima de la felicidad personal. Es importante recordar que la fama y el éxito pueden ser muy adictivos, y es fácil perderse en ese mundo de glamour y reconocimiento. Kerem, como su pareja, podría estar preocupado de que Ande se deje llevar por esa vorágine y se olvide de lo que realmente importa en la vida. La búsqueda constante de la aprobación externa, la necesidad de mantener el status quo y el temor a perder la fama pueden generar una profunda inseguridad y afectar la capacidad de disfrutar del presente. La preocupación de Kerem podría centrarse en ayudar a Ande a mantener los pies en la tierra y a recordar que la felicidad no se encuentra en la fama o el éxito, sino en las relaciones significativas, en el bienestar personal y en la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Otra preocupación latente y que ha sido objeto de muchos rumores, es la presión que Ande siente por mantener su imagen pública. Como figura pública, Ande está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, y se espera que siempre se vea perfecta, que se comporte de manera impecable y que diga las cosas correctas. Esta presión puede ser asfixiante y limitar su libertad para ser ella misma. La autenticidad se convierte en un lujo que muchas celebridades no pueden permitirse. Kerem, que la conoce de cerca, podría estar preocupado de que Ande se sienta obligada a mantener una fachada y que no pueda mostrar su verdadero yo al mundo. Él seguramente quiere que Ande se sienta libre de ser auténtica, de cometer errores y de expresarse sin temor a ser juzgada. La libertad de ser uno mismo es fundamental para la salud mental y el bienestar emocional. La necesidad de complacer a los demás, de ajustarse a las expectativas sociales y de mantener una imagen perfecta, puede generar una profunda sensación de alienación y desconexión con uno mismo. La preocupación de Kerem podría estar en ayudar a Ande a romper con estas cadenas y a abrazar su autenticidad, permitiéndose ser vulnerable y mostrando su verdadero yo al mundo. Además, la competencia feroz que existe en la industria del entretenimiento también podría generar preocupación en Kerem. Ande está rodeada de otras actrices talentosas y hermosas, y la competencia por los papeles y por la atención del público es muy alta. Kerem podría estar preocupado de que Ande se sienta insegura o presionada por esta competencia, y que se compare constantemente con otras personas. La comparación constante con otros es una de las principales causas de inseguridad y baja autoestima. Es importante recordar que la industria del entretenimiento puede ser muy superficial y despiadada, y es fácil sentirse abrumado por la presión de tener que ser siempre la mejor. Kerem seguramente quiere que Ande se sienta segura de sí misma, que valore sus propios talentos y cualidades,
y que no se deje intimidar por la competencia. La autoaceptación y la confianza en uno mismo son fundamentales para navegar por un entorno tan competitivo como el del entretenimiento. La preocupación de Kerem podría estar en ayudar a Ande a desarrollar una mentalidad resiliente y a enfocarse en su propio crecimiento y desarrollo, en lugar de compararse con los demás. Otro factor que podría contribuir a las preocupaciones de Kerem es la diferencia en sus estilos de vida. Si bien ambos son actores exitosos, Kerem tiende a ser más reservado y discreto en su vida personal, mientras que Ande es más abierta y extrovertida. Estas diferencias en sus personalidades y en sus estilos de vida podrían generar conflictos o desafíos en su relación, y es comprensible que Kerem se preocupe por cómo manejar estas diferencias. La compatibilidad en una relación no se basa en la similitud de personalidades, sino en la capacidad de comprender y respetar las diferencias del otro. Además, la distancia física que a veces los separa debido a sus compromisos laborales también podría ser una fuente de preocupación para Kerem. Ambos tienen agendas muy ocupadas y viajan constantemente por trabajo, lo que puede dificultar el mantenimiento de una relación estable y comprometida. La distancia puede poner a prueba cualquier relación, y es natural que Kerem se preocupe por cómo mantener viva la chispa y la conexión con Ande a pesar de la distancia. La comunicación abierta y honesta, la planificación de momentos de encuentro y la confianza mutua son fundamentales para superar los desafíos que plantea la distancia. Por último, y quizás lo más importante, Kerem podría estar preocupado por la felicidad general de Ande. Él la ama y quiere lo mejor para ella, y es comprensible que se preocupe por si es feliz, si se siente realizada y si está viviendo la vida que realmente quiere vivir. Él podría estar preocupado de que Ande esté sacrificando su felicidad personal por su carrera o por las expectativas de los demás, y que no esté dedicando suficiente tiempo a las cosas que realmente la hacen feliz. La felicidad es un estado subjetivo que depende de la satisfacción de las necesidades básicas, de la calidad de las relaciones interpersonales, de la realización personal y del sentido de propósito en la vida. En resumen, las preocupaciones de Kerem con respecto a Ande podrían estar relacionadas con la intensa presión mediática, la sobreexposición en las redes sociales, la dedicación excesiva al trabajo, la presión por mantener una imagen pública, la competencia en la industria del entretenimiento, las diferencias en sus estilos de vida, la distancia física y, sobre todo, su felicidad general. Todas estas preocupaciones, en definitiva, se entrelazan en un deseo profundo: proteger a Ande de las posibles consecuencias negativas de su fama y ayudarla a encontrar un equilibrio saludable entre su vida profesional y personal. Es importante recordar que todo esto son solo especulaciones basadas en lo que hemos visto y leído sobre ellos. Solo Kerem y Ande saben realmente lo que sucede en su relación y cuáles son sus verdaderas preocupaciones. Sin embargo, es natural que nos preocupemos por nuestros ídolos y que queramos lo mejor para ellos. Al final los vemos como personas con sus vulnerabilidades y sus luchas, y nos identificamos con su deseo de encontrar la felicidad y el bienestar. Y hablando de querer lo mejor para nuestros ídolos, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado un tema que ha estado en la mente de muchos fans, y espero haberles ofrecido una perspectiva diferente sobre las posibles preocupaciones de Kerem con respecto a Ande. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem tiene motivos para preocuparse por Ande? ¿Qué otras preocupaciones creen que podría tener? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Compartan sus reflexiones, sus experiencias y sus propias teorías sobre esta fascinante pareja. El debate enriquecerá nuestra comprensión de la complejidad de la vida de las celebridades y de los desafíos que enfrentan en su búsqueda de la felicidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir investigando, analizando y compartiendo mi pasión por las telenovelas turcas y por las historias de amor que nos cautivan. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tengo muchas ideas y proyectos emocionantes en mente para el futuro. Próximamente exploraremos la evolución de la carrera de Hande Erçel, analizaremos los diferentes personajes que ha interpretado y debatiremos sobre su impacto en la industria del entretenimiento turco. También nos adentraremos en la filmografía de Kerem Bürsin,
explorando sus roles más destacados y su contribución al cine y la televisión. Así que muchas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.